estamos de vuelta. Miren, para hoy, está programada una reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana que no se ha reunido en estos días. Lo van a hacer mediante este sistema, esta plataforma virtual. Así que mañana pudiéramos tener noticias importantes de lo que plantea el PLD. El Partido Revolucionario Moderno ha estado actuando con lo del COVID, ha estado haciendo actividades, han estado haciendo planteamientos, cuestionamientos. Así que mañana pudiéramos tener noticias de lo que decida el Comité Político del PLD, que no se pudo reunir ni siquiera para fijar una posición ante la Junta Central Electoral cuando la Junta pidió opinión sobre la posposición de las elecciones. Pero, según han informado oficialmente, se va a reunir en el día de hoy. Pues ya tenemos a César Dargan con nosotros, es el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada, y él, en nombre del CONEP, ha estado trabajando en la comisión de seguimiento que se ha designado para la Junta Central Electoral. Buenos días, bienvenido, César. Buen día, Dani, y Luisín, Oscar, Geomar, Don Freddy. Aquí en esta nueva realidad con ustedes. Buenos días. Mire, hace un momentito, pienso que a lo mejor usted lo pudo ver, el doctor Roberto Rosario Márquez, analizando lo que había ocurrido con el informe de la Organización de Estados Americanos sobre las frustradas elecciones de febrero, que es lo que ha permitido que se cree esta comisión de seguimiento para darle apoyo a la Junta Central Electoral. Planteaba él, y dice que va a socializarlo con su partido y que probablemente con el resto de partidos políticos, la posibilidad de crear una gerencia informática para que los partidos tengan participación en los asuntos internos importantes que se den en la Junta Central Electoral. Le pregunto, ¿pudiera ser un tema de ustedes? ¿Cree que se puede discutir sobre eso? El tema prioritario en la agenda del Consejo Nacional de la Empresa Privada es el tema sanitario. Y complementario al tema sanitario es la reactivación económica que gradualmente tendrá que ocurrir en algún momento. Todo lo otro es secundario. Sin embargo, el ambiente político y el calendario con que ha coincidido este año, pues nos lleva también a ponerle atención a otras cosas. Ese no es un tema que se ha evaluado. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de la Empresa Privada forma parte de una comisión de seguimiento que surgió de un diálogo entre los actores políticos. En esa comisión, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, representado por su presidente Pedro Brachi, quien les habla, pero también con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la sociedad civil, Participación Ciudadana, Educa, ANGE. Entonces, ha habido diálogo con los actores políticos en las últimas semanas y en el día de hoy esa comisión de seguimiento tendrá una conversación con la Junta en torno a todos los detalles del proceso. Hoy se van a reunir virtualmente. Pero, hoy a las 11 de la mañana habrá una virtual de la comisión de seguimiento con la Junta Central Electoral. Ustedes suscribieron el proceso electoral sea el 5 de julio y tienen toda la confianza de su materialización y además el voto del exterior. ¿Qué opinan? No, nosotros, como les dije, esa fue una decisión que ha tomado la Junta Central Electoral sobre la base de las atribuciones que le confiere la ley. No fue objeto de consulta con la comisión de seguimiento. Sí entiendo que hubo un proceso de consulta abierto con los partidos políticos, pero no fue consultada con la comisión de seguimiento. Por eso le digo que hoy a las 11 de la mañana se tendrá esa conversación. Hay muchos temas en el tapete, pero ojalá el enfoque sea hacia la situación sanitaria, que de hecho, inclusive para el proceso de julio, tiene que ser tomada en consideración. Perdóneme, ¿cuál es el papel entonces de la comisión de seguimiento a la Junta Central Electoral? La comisión surgió del diálogo del CES y contó con el apoyo y la validación del PRM y el PLD en su fase inicial. Posterior a eso ha tenido también contactos con el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo y con Guillermo Moreno y su fuerza política. Entonces es más bien un ente de acompañamiento a la Junta, un facilitador de la comunicación, un veedor de lo que está ocurriendo. Y sobre la base de eso, entonces, debe reunirse en el día de hoy y conversar con la Junta. Perdón, usted dice que tuvo contacto. ¿La primera reunión? Se cruzaron ahí las pregunta Freddy. Pregunta sí, Freddy. Adelante, Freddy. Adelante, Freddy. Perdón, Gemma. Sí, licenciado, si esa es la primera reunión de la comisión de seguimiento, no han hecho, aunque sea individual, contacto con alguno
miembro de la Junta? No, don Freddy. La comisión de seguimiento desde su formación a mediados del mes de marzo ha tenido muchas reuniones, ha tenido conversaciones con la Junta. Sin embargo, en esta última etapa, que conllevó el cambio de fecha de las elecciones, la posterior publicación de los informes correspondientes, pues no ha habido una reunión. La agenda de la Junta Central Electoral ha estado enfocada en aspectos internos, entonces esa reunión se celebrará en el día de hoy. Por eso le digo que esa comisión, que es bastante variada su composición y que también cuenta con el respaldo de los partidos políticos, pues tendrá representación de la sociedad dominicana una conversación con la Junta en la que esperamos se discutan algunos de estos temas. Usted dice que el expresidente Leonel Fernández, ustedes lo han contactado, lo mismo que a Guillermo Moreno. En principio, el partido de Leonel Fernández cuestionó esa comisión, él lo hizo. ¿Es que significa este diálogo entre ustedes que él ha reconocido que tiene validez, que tiene importancia esa comisión? No, tanto el presidente Leonel Fernández como Guillermo Moreno manifestaron algunas objeciones a participar en el diálogo que se desarrolló en el Consejo Económico Social, en el CES. Ahora bien, ese diálogo en el que sí participó activamente el PRM y el PLD tuvo una serie de acuerdos. Uno de los acuerdos fue designar esta comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento, una vez entró en operación, en acción, pues contactó a todo el liderazgo y ha conversado con el presidente Leonel Fernández en varias ocasiones, ha conversado con el PRM y sus autoridades, el presidente, delegado político, con el PLD y la representación de su comité político, con Guillermo Moreno. Entonces, ha sido un espacio de facilitar el diálogo entre los actores políticos. César, quiero aprovechar tu condición también de director ejecutivo del CONEP y que en esta coyuntura el sector empresarial ha estado en contacto con la Comisión de Alto Nivel para el manejo de la crisis sanitaria que nos afecta. ¿Ha habido en algún momento, tanto en el gobierno o en el sector empresarial, alguna iniciativa para comenzar con un plan de reactivar la economía, de que algunos sectores comiencen ya a retomar la actividad económica activa, como ha pasado en otros países? ¿Están trabajando en algo ya ustedes, en un plan? Ese es el tema que más nos ocupa y en el cual estamos trabajando. Definitivamente nuestro país está atravesando una crisis global con efectos locales, una crisis de origen sanitario. A diferencia de cualquier otra crisis en el pasado reciente, el origen de esta crisis es sanitario. Por eso la atención inicial está concentrada en la salud. Ahora bien, en la medida en que el tema sanitario pueda ser controlado, tenemos que ir pensando en cómo estará la República Dominicana, cómo gradualmente volvemos a la normalidad en esta nueva realidad. Y entonces, siguiendo un protocolo que debe en primer lugar garantizar que el número de pruebas correspondientes se esté realizando en todo el país, focalizando los casos, identificando en qué sector hay mayor o menor vulnerabilidad, identificando qué sectores están más preparados para poder reiniciar sus operaciones en coordinación entre los actores económicos y las autoridades. Eso debe producirse. Esto no es un invento de la República Dominicana. Nosotros hemos visto qué ha ocurrido en otros países, sin embargo, en realidades muy distintas a la nuestra. En Asia, en Europa, inclusive en los Estados Unidos, esto viene ocurriendo en el tiempo. Aquí también, porque la aspiración de todos es que podamos retomar ese camino lo más rápido posible. Pero no me ha respondido. ¿Hay un plan? ¿Se ha tocado directamente con la comisión? ¿Ustedes como sector empresarial han tocado con la comisión y se está diseñando algún tipo de plan? Nosotros tenemos alrededor de 2 semanas desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada trabajando en este tema, viendo los casos de éxito internacional, consultando con expertos en la materia. La semana pasada tuvimos una reunión con la Comisión de Alto Nivel, efectivamente, con la participación de los ministros administrativos, de Hacienda, de Economía, de Industria y Comercio y una representación del sector empresarial. Posteriormente se inició una consulta amplia que empezó con una reunión de las 57 asociaciones que conforman el CONEP el pasado jueves. Entonces, ahora mismo lo que estamos es precisamente elaborando y trabajando en cómo serían esos protocolos, cuáles serían las condiciones que hay que tener
porque siendo la prioridad el tema sanitario y bajo ninguna circunstancia queriendo irnos por encima de una situación que tenemos frente a nosotros, más bien colaborar con ella, tan pronto pase el estado actual, debemos pensar en cómo volver y ya entonces estar preparados para que esto ocurra. A partir de lo que ustedes han estado consultando, la data que puedan manejar, ¿qué proyecciones tienen del sector empresarial? ¿En qué momento pudiéramos comenzar a gatear en la reactivación de la economía? ¿Cuándo pudiéramos dar los primeros pasos? ¿En qué tiempo? Esto va íntimamente ligado con la situación sanitaria. Entonces, en la medida que el número de pruebas aumente, se reduzca el número de casos críticos y tengamos la capacidad instalada para atender esos casos críticos, en la medida en que se focalice en el territorio y pueda haber una trazabilidad, y en adición, en paralelo, que las empresas a lo interno también estén trabajando dentro de protocolos acordes a esta situación, pues esto podrá ocurrir. Entonces, estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre. Apresurarme a fijar una fecha sería muy incierto. Sin embargo, debe ocurrir pronto. Ya en los próximos días, en la medida que esta situación vaya tomando otra etapa, pues debemos estar conversando sobre este tema. Pero quiero aclarar, Oscar, que bajo ningún contexto se pondría en juego la salud ni la seguridad. Entonces es en paralelo. Nosotros vimos, por ejemplo, en Nueva York, cómo durante semanas el gobernador Cuomo hablaba dramáticamente de la situación que estaban atravesando. Sin embargo, tan pronto se aplanó la curva, su próxima rueda de prensa fue para hablar de la reapertura, no solo en el estado de Nueva York, sino también en los otros estados. Porque lo que ocurriría es que hay que mantener un balance entre el control sanitario, pero también la supervivencia económica y social de todos los dominicanos. No quiero dejar de aprovechar, César, el momento y felicitar al CONET por el gran aporte que hizo cuando inició esto, de los recursos y de la pertinencia que tuvo en decir presente. Y quiero por tu vía felicitarlos a todos porque son de las cosas que se ven y se olvidan, pero quería decir eso y felicitarlos. César. Gracias, Luisín. Nosotros hicimos un primer anuncio el día 27 de marzo, se ha continuado, fruto del aporte de muchas empresas. A partir de esta semana estamos poniendo a disposición de las autoridades alrededor de 70,000 pruebas PCR y pruebas prácticas, máquinas de procesamiento, ventiladores, equipos de protección personal. Entonces yo creo que en gran medida el sector empresarial ha sido solidario como debe de ser y sensible ante esta situación. El discurso del presidente Danilo Medina el pasado viernes y el manejo que se está teniendo en sentido general de esta crisis. Hay una encuesta que habla de que hay un 75% de que no acepta o que no está de acuerdo con la medida del gobierno. ¿Cómo el Consejo Nacional de la Empresa Privada valora estas situaciones? Yo creo que nadie, absolutamente nadie en el mundo estaba preparado para una crisis de esta dimensión. Es una crisis que ha sobrepasado cualquier proyección y cualquier preparación que se pudo haber tenido. Por eso, a partir del 19 de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia, las medidas que se han venido tomando definitivamente son medidas de emergencia. En el aspecto monetario, la reducción de las tasas monetarias, la liberalización del encaje legal, la inyección de recursos que permitirán mayor liquidez a las entidades de intermediación financiera, pero todo eso orientado al apoyo a las empresas, sobre todo a las micro y pequeñas y medianas empresas, han sido medidas acertadas. En el tema fiscal, lo que hemos visto hasta ahora más bien ha sido ajustes en los plazos y en los calendarios, pero el conjunto de todas estas medidas nunca será suficiente. Hasta ahora se ha ido avanzando, pero necesariamente necesitamos medidas complementarias en la medida que esta crisis vaya avanzando. Nosotros al día de hoy, según las cifras que publicaba el Ministerio de Trabajo el pasado viernes, hay alrededor de 800,000 trabajadores suspendidos. Entonces, la intención y la vocación del sector empresarial es volver a la normalidad lo antes posible y que esos trabajadores puedan recuperar sus condiciones de trabajo. En el interín, pues responder por ello, apoyar, pero ver más allá de la curva y poder normalizar lo antes posible. En el sector empresarial, ¿cómo estiman ustedes
la afectación de la economía y particularmente del sector privado, de la empresa privada en esta crisis. ¿Qué tanto empleo, qué tanta riqueza estamos destruyendo en este momento y qué tiempo pudiera tomarnos recuperarla? El año pasado, aún con sectores de nuestra economía como el sector turismo bien afectados, la República Dominicana tuvo el mejor desempeño económico de toda la región. Este año, las proyecciones, hace apenas unos meses, en enero de este año, las proyecciones eran que íbamos a tener un crecimiento entre un 5 y un 5.5%. Definitivamente, este shock que ha causado en la economía la situación sanitaria del COVID, pues afectará ese desempeño. Las proyecciones andan alrededor entre un número negativo y un 1% para este año, lo cual obligatoriamente conlleva reflejos de una desaceleración de nuestra economía. No somos el único país que lo está atravesando. Habrá que ver en el tiempo la capacidad de resiliencia y de adaptación a esta nueva realidad. Nosotros vemos sectores que son los generadores de divisas en la República Dominicana, como las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera directa, que están seriamente afectados. Entonces, por eso la capacidad de respuesta que tendremos ante esta crisis dependerá directamente de los apoyos que se reciban y de la capacidad interna de las empresas de reinventarse ante esta situación. Yo les mencionaba el tema laboral porque es algo preocupante, pero eso es lo laboral formal. También hay muchas pequeñas y medianas empresas, mucha informalidad en la República Dominicana. Más del 50% de nuestra economía es informal. Personas que salen a la calle a ganarse su sustento en el día a día, y esa masa social tiene que ser atendida. Muchas gracias, César. A ti y a todas estas informaciones, César Dargan, director ejecutivo de CONET, que nos ha permitido informaciones y buena vibra en la reunión de hoy a las 11 de la mañana. Con esto concluye la jornada de trabajo de este día de su programa Hoy Mismo, que como ven ustedes en esta cobertura virtual hemos estado manteniendo desde las 5 de la mañana hoy todos los días. Nosotros nos vamos a ver mañana, le convocamos a partir de las 5 de la mañana. Gracias.